Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por ASM Panamá en conmemoración a la Semana Mundial de los Profesionales del Laboratorio Clínico 2024, el Global MedLab Week 2024, cuyo lema este año es Los laboratorios salvan vidas. Mi nombre es Flor Flores y es un placer para mí estar con ustedes en esta serie de webinars organizados por Juan Castillo, conjunto con Gloria Saucedo, Stephanie Sánchez, Juan Domínguez y Chantal Vega, en conmemoración del Global MedLab Week 2024. Antes que todo, tenemos unos anuncios de los patrocinadores que hacen posible que realicemos estos webinars. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hola, te saluda Franklin Sainz, director de Test Lab Laboratorio Clínico. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sedes, ubicadas en Avenida Útero Semena, Vía Israel, Tumba Muerto, Chiriquí y Citré. Ven y vive la experiencia Test Lab. La IFSC, Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, es una ONG sin fines de lucro, líder en el mundo en su campo, y reúne organizaciones profesionales de química clínica y medicina de laboratorio de 96 sociedades nacionales de países en 6 continentes, así como 52 miembros corporativos. Ellos han creado el programa Semana Bioquímica Mundial, Global MedLab Week, una iniciativa para reconocer y celebrar el impacto vital del laboratorio y el papel fundamental de los profesionales del laboratorio clínico en la salud y la atención al paciente en todo el mundo. Para poner en marcha este programa, ellos están lanzando una campaña a nivel mundial para difundir este mensaje. El Global MedLab Week es realizado todos los años por la IFSC y a través de los champions de la IFSC en Panamá que representan a CONALAC ante esta organización internacional, se realiza la organización de diferentes actividades para dar realce a la labor realizada por los tecnólogos médicos en Panamá. Este año se estarán realizando diferentes actividades como podcast a tecnólogos médicos en Panamá, actividades de los diferentes capítulos en Panamá, 4 webinars relacionados al lema de este año titulado Los laboratorios salvan vidas, entre otras actividades para darle el realce a las actividades realizadas por el profesional del laboratorio clínico. A continuación vamos a ver una información importante sobre la IFSC. Estaremos escuchando también. Buenos días, mi nombre es Gloria Saucedo, trabajo en el Ministerio de Salud en la atención primaria, provincia de Chiriquí, República de Panamá.
En esta oportunidad te quiero invitar del 22 al 28 de abril a la Semana del Especialista de Laboratorio Clínico. Manda tus videos, tus audios y cuéntanos cómo es la experiencia del laboratorio y cómo el laboratorio puede salvar vidas. Sé que hay mucho que contar porque es mucho lo que se hace. No te quedes sin participar. Te esperamos. Gracias. Ahora sí vamos a pasar a lo más esperado de la tarde. Para este segundo webinar tengo el gusto de presentarles al licenciado Máximo Montalvo. El licenciado Máximo es supervisor de Química Especial del Hospital Nacional, es estudiante de maestría de la Universidad de Panamá y en sus propias palabras es un TM+. Él hoy nos va a presentar la conferencia titulada Pruebas serológicas INAT para detección de enfermedades infecciosas en el banco de sangre. Entonces, licenciado, ahora pasamos con usted. Dicen, está muteado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver Hola. si compartimos la pantalla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí. Vamos a hacer un repaso sobre lo que ya hacemos en el laboratorio, sobre lo que estamos acostumbrados a lo que se ha venido dando en los últimos años en lo que es el análisis de pruebas serológicas y, bueno, el NAT para la detección de enfermedades infecciosas en el banco de sangre, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a hacer un repaso general, vamos a saber por qué es importante donar sangre. Bueno, porque la sangre es un recurso que permite mantener la vida de las personas que están en un estado crítico. Su disponibilidad y seguridad para las transfusiones son aspectos críticos en la atención médica. Las transfusiones de sangre también son necesarias en diversas situaciones, como ya se lo dije, en anemias graves en niños, en emergencias obstétricas de madre obviamente embarazada, en pacientes con hemoglobinopatía, en pacientes con cáncer, trasplante, enfermedades crónicas, entre otras. Bueno, ¿cómo es la disponibilidad de sangre en el mundo? Bueno, en datos que de la región, el 40% de 118.5 millones de donaciones de sangre provienen de países de ingresos altos. Es casi la mitad de la sangre que se ha recolectado. Y solo el 16% es de la población mundial. Y la demás de la población, donde apenas reside el 16%, perdón, de la población mundial. En los países de ingresos bajos es hasta un 54% de las transfusiones se le dan a niños menores de 5 años. 8.2 millones de unidades de sangre en la región, que equivale al 20% con respecto al 2017, han sido donadas de manera voluntaria. De toda la sangre que se recoge a nivel mundial, 4 países recolectan el 74% de esto. Y lo demás está distribuido en 30 países. Y el 48% de los donantes son donantes voluntarios, lo que aumentó en el 2017 en un 2%, que eso ya es un logro. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los centros de sangre, los bancos de sangre y centros transfusionales sean normados bajo una gobernanza estricta, ¿verdad? Que existan políticas y normas que rigen su funcionamiento y el manejo de donantes y los procesos que se realizan en los bancos de sangre. En Panamá tenemos las normas técnicas y administrativas que regulan los bancos de sangre y los servicios de medicina transfusional para su aplicación en todas las instalaciones públicas y privadas que presten estos servicios de salud. También está la Ley 35 del 30 de mayo de 2018 que regula los servicios de sangre y las transfusiones sanguíneas. Las normas técnicas administrativas declaran en sus artículos que todas las unidades deben ser negativas para 7 parámetros o 7 enfermedades de transmisión sanguínea, como son el HIV, el HTLV, 1 y 2, hepatitis C, hepatitis B y la enfermedad de Chagas y sífilis. También se acordó que todos los bancos de sangre, tanto privados como públicos, deberían tener estas mismas pruebas deben ser negativas por NAT o análisis de biología molecular. También se establece que los niveles de especificidad y sensibilidad no deben ser inferiores al 99.5% en las pruebas que se trabajan
que se utilizan en los bancos de sangre y que siempre debemos utilizar un control positivo o débil en el análisis de calidad de cada corrida que se realiza. Bueno, entrando ya en materia, vamos a hablar sobre el tamizaje serológico. ¿Qué técnicas empleamos? Bueno, tenemos la técnica de ELISA, que es la técnica que se empleó al principio y que se considera algo el estándar para pruebas como el HIV. También tenemos actualmente inmunizaciones y quimioluminiscencia, los cuales han mejorado muchísimo y que ya tienen una funcionalidad o un comportamiento mucho mejor, podría decirse, que la de ELISA, además de que es mucho más rápido, trabaja de una mejor manera y nos permite trabajar en grandes cantidades de pacientes. También tenemos los inmunoensayos electroquímicos o electroquimioluminiscencia. Como ya les dije, el CLIA o la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia mejoran la sensibilidad de los procesamientos, hacen un procesamiento mucho más rápido y seguro y permiten trabajar en pequeños, medianos y grandes volúmenes. La quimioluminiscencia ocurre por la producción de luz, por la excitación a través de una reacción química y la electroquimioluminiscencia por un estímulo eléctrico. Esa es la diferencia que hay entre la quimio y la electroquimioluminiscencia. Bueno, a la mano, bueno, a mi mano derecha, con la imagen que ven ahí, podemos ver la clásica técnica de ELISA, que son 4 técnicas o 4 métodos o 4 formas diferentes, que es la ELISA directa, la ELISA indirecta, la tipo sándwich y la competitiva. Generalmente en las pruebas que realizamos utilizamos una de tipo indirecta y algunas ocasiones de tipo sándwich, ¿verdad? En este caso lo que utilizamos es una enzima y un sustrato que se va a evidenciar a través de un cambio de color y que se mide por espectrofotometrías. La ELISA tiene su punto crítico, como todos sabemos, es en los lavados, o sea que es bastante manual aún, a pesar de que existen equipos automatizados en lo que es el proceso de servida y lavado de los pocillos, y que utiliza una fase sólida. Esa es la diferencia, pero en realidad todavía podemos seguir utilizándolo. Vamos a hablar sobre los ensayos de quimioluminiscencia. Como ya lo dije, una emisión de luz. Esta emisión de luz puede estar medida por éster de acrilina, por peróxido de ácido, hidróxido de sodio o fotasa alcalina. En el caso de esta acrilina, este es oxidado, o sea, y en el proceso de oxidación se da una excitación química, lo que genera la luminiscencia. Generalmente estas pruebas se dan con partículas paramagnéticas, las cuales están recubiertas por un antígeno o un anticuerpo, en este caso un antígeno si buscamos anticuerpos, lo que permite que la superficie de contacto se amplíe 100 veces más, en relación a otras técnicas tradicionales. En este caso también hay, como ya le dije, un proceso de oxidación y se genera luz. En el caso de la electroquimioluminiscencia, como es una excitación, pero que se da por un estímulo eléctrico. En este tipo de pruebas, la emisión de luz es un poco más constante, es un proceso de hidrólisis que genera un anión que es inestable y esta inestabilidad remueve la producción de luz de una manera más constante. En teoría podría ser un poco más estable, pero el rendimiento es muy parecido al de la quimioluminiscencia. Bueno, entrando en detalle con cada una de las pruebas de serología que realizamos, hablemos sobre la que se utiliza para tamizar el HIV. Bueno, se recomienda utilizar, la literatura recomienda que se pueden utilizar inmunoensayos de tercera o de cuarta generación con una alta sensibilidad y especificidad para minimizar el periodo de ventana y que sea capaz de diferenciar diversas cepas y variantes que se puedan evidenciar o que se puedan observar. El rendimiento mínimo aceptable para los ensayos de serología en la precalificación de la Organización Mundial de la Salud es de 100% de sensibilidad y especificidad mayor de 98% para los inmunoensayos. Para las pruebas diagnósticas rápidas, la sensibilidad es del 99% y una especificidad del 98%. Actualmente utilizamos las pruebas combo, en las cuales tenemos antígenos P24 y anticuerpos, y se detectan también anticuerpos contra el HIV-1 y 2. Se da una alta especificidad, pero también tiene que tener una alta sensibilidad, ya que cribar a donantes es un poco complicado porque son en teoría una población que no debe padecer esta enfermedad y puede ser que se den falsos positivos. Es por eso que necesitamos una alta especificidad en este tipo de pruebas.
Las pruebas para HTLV, bueno, como sabemos, existen 4 tipos de HTLV, 1, 2, 3, 4, respectivamente. El tipo 1 es el más patogénico, que puede causar leucemia, linfomas de células T de adulto, paraparesia espástica tropical, neuropatías asociadas a HTLV. El HTLV2 puede producir enfermedades neurológicas moderadas. Se recomienda que las pruebas sean capaces de identificar anticuerpos para el HTLV1 y para el HTLV2, respectivamente. Para una alta sensibilidad se emplean actualmente antígenos recombinantes, péptidos sintéticos de HTLV1 y 2, que recubren las micropartículas o las placas, en el caso que estemos hablando de ELISA, y además donde se capturan los anticuerpos, y un conjugado con péptidos sintéticos de HTLV y antígenos recombinantes que van a reconocer estos anticuerpos que han sido captados en la primera etapa del proceso. La confirmación para HTLV se da a través de técnicas de Western blot e inmunoblot. Bueno, para la hepatitis B, este es un virus de cultura lipídica de genoma de DNA que contiene principalmente fracciones antigénicas, 3 fracciones antigénicas: el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno contra el core. Estos 2 primeros fracciones antigénicas, lo que es el antígeno de superficie y el antígeno E, junto con los anticuerpos contra el E y la core y el anticuerpo contra la superficie, son los marcadores inmunológicos de las infecciones para HIV, o sea, los que empleamos para hacer diagnóstico. La mejor manera de realizar el tamizaje para la hepatitis B en donantes de sangre es por la utilización paralela de antígeno de superficie y hepatitis B core total. Esto mejora el desempeño con la utilización del tamizaje molecular. O sea que deberíamos hacer antígeno de superficie, hepatitis B core y obviamente el NAT para la hepatitis B. Y ya que existe el riesgo de que sea una transmisión por hepatitis B cuando el tamizaje se realiza de una manera medida, o sea que por ejemplo solo realizamos antígeno, no realizamos el core, pero realizamos el NAT, porque también tenemos hepatitis B oculta, en donde el paciente puede tener una hepatitis B core positiva, un antígeno negativo, y si trabajamos el NAT con pool, el NAT puede dar negativo. Entonces realmente no se evidenciaría si no hacemos el core, si no hacemos un tamizaje completo, podríamos poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Las pruebas de tamizaje para hepatitis C, bueno, el hepatitis C es un virus con envoltura de genoma, con envoltura con genoma de ARN que se transmite por vía parental. El porcentaje de personas infectadas por hepatitis C es muy alta, entre el 55 y el 80%. Las pruebas utilizadas detectan en su mayoría anticuerpos y en algunos casos también se pueden detectar antígenos contra el core de la hepatitis C. Se recomienda utilizar las pruebas de NAT. Y bueno, también tenemos diferentes técnicas como la quimioluminiscencia, la espectromiluminiscencia y la ELISA. Bueno, para la enfermedad de Chagas se utilizan actualmente fracciones antigénicas, proteicas recombinantes y péptidos. Antes se utilizaba un lisado del parásito. Esto ha mejorado grandemente la prueba de Chagas. Existen variaciones geográficas para la distribución del genoma, de genomas de Trypanosoma cruzi, lo que puede variar en los inmunoensayos, que puede hacer que el desempeño del inmunoensayo no sea igual en diferentes regiones. Para tener un tamizaje seguro de Trypanosoma se recomienda que los inmunoensayos sean evaluados por paneles de muestras locales para poder detectar posibles variantes, que se utilicen referencias biológicas de la OMS para verificar la sensibilidad de los inmunoensayos y que se adapte a procedimientos estrictos de control de calidad interno y externo en los laboratorios de tamizaje celular. Hay países donde se procesan 2 pruebas de Trypanosoma cruzi o para enfermedad de Chagas. Por ejemplo, en Argentina, que es el único país de la región en la que se realizan 2 pruebas. O sea, está evaluando que si es viable tener una sola prueba, o podríamos entrar a realizar 2 pruebas para poder hacer un diagnóstico o un cribado correcto. Bueno, y el tamizaje para sífilis, bueno, utilizamos también ELISA, quimioluminiscencia. Se detecta anticuerpos de tipo G o de tipo M en todo caso. Es una prueba que al principio se realizaba por pruebas como el BRL, RPR, que son pruebas inespecíficas, ya que utilizan la regina o anticarolipinas, que bueno, causan inespecificidad en los resultados, pero ya actualmente las técnicas son bastante avanzadas, ya existen pruebas que están una alta sensibilidad, lo que evita que se den tantos falsos positivos.
Bueno, pruebas de tamizaje molecular. Bueno, técnicas de NAT se introdujeron, perdón, a los análisis o al privado de pruebas a finales de 1990, cuando se dio el aumento de los casos de hepatitis C y de HIV. Los primeros países que implementaron la utilización del NAT fue Alemania, perdón. En la imagen que hemos a un lado podemos ver la cronología de cómo fueron adhiriéndose países a la utilización del NAT en el tamizaje de pruebas o en el análisis de muestras para estas pruebas de hepatitis C, HIV y hepatitis B. Vemos que seguidamente estuvo Australia, Canadá, Japón, España, Estados Unidos para hepatitis C, que es con lo que se empieza este proceso de utilización de técnicas de biología molecular. Y como lo dije, el NAT es una técnica que se basa en la detección de ácidos nucleicos en muestras biológicas. Las técnicas que pueden utilizarse es la técnica de PCR y una amplificación medida por transcripción, ¿verdad? Una técnica de PCR, obviamente es como ya lo conocemos, o sea, una desnaturalización, una ruptura de los puentes de hidrógeno, una hibridación o alineación, donde se unen un ADN molde y una extensión, donde se da la síntesis de una nueva cadena. Finalmente está mediada por fluorescencia, que se va a ir pidiendo, y con eso podemos ir obteniendo el resultado final de la concentración, en teoría, la concentración como tal, o la presencia del patógeno en la muestra que estamos analizando. En la amplificación mediada por transcripción, se utiliza un ciclo continuo de amplificación de tipo isotérmico para hacer el análisis. Es un análisis un poco menos costoso y que se puede realizar en diferentes sitios, pues, independientemente de la región del país o de donde se esté haciendo la prueba. La utilización de técnicas de NAT ha mejorado grandemente, obviamente, en la seguridad del paciente, en la seguridad de la sangre que vamos a administrar, pero también ha mediado o ha disminuido los periodos de ventana para las pruebas que se tamizan con estas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, una HIV con una serología convencional tiene un periodo de ventana en pruebas de tercera y cuarta generación entre 15 y 18 días, pero con la técnica de NAT esta se minimiza a 10 días. Y si se hace una manera individual cada individuo, entonces se minimiza a 7 días. Con hepatitis C, en una técnica convencional, el periodo de ventana es aproximadamente 70 días, con una técnica de NAT en mini-full baja a 9 días, y con una individual a 7 días. La hepatitis B, por ejemplo, de 59 días baja a 49 días y a 38 días respectivamente. Si vemos, por eso es lo importante de realizar las pruebas de NAT, y bueno, ya que también ley nacional realizar. No podemos dejar por alto que existe un riesgo residual, pero que es inevitable, pues, que no es seguro todo en esta vida, pero con estas técnicas se opta o se tienen herramientas cada vez más robustas que permiten hacer análisis o que con la ayuda de controles de calidad nos permiten dar respuestas más seguras a nuestros pacientes. Bueno, si bien es cierto, estoy hablando sobre la serología y la técnica de NAT, que es lo que ya todos realizamos, también de esto tiene de la mano de un control de calidad, ¿verdad? El control de calidad de los procesos de serología es un poco complejo, pero tiene pautas o parámetros que pueden seguirse para que esto acrecente o mejore el rendimiento de nuestras pruebas y de nuestros equipos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 3 parámetros básicos que podríamos realizar, que es la calificación de los kits de diagnóstico para verificar su sensibilidad y especificidad a través de la utilización de muestras que sometan a los instrumentos a un escrutinio intenso, ¿verdad? A través de protocolos establecidos por la CLSI, por ejemplo, como el EP12. También debemos realizar calibraciones periódicas de estos equipos o plataformas, coordinando con nuestros proveedores para que se realicen mantenimientos preventivos de una manera oportuna y mantenimientos correctivos en los momentos que sean indicados, pues, y que sean necesarios de una manera eficiente. También es importante, además de esto, que contemos con procedimientos de control de calidad, donde mínimamente tengamos un control de calidad interno y un control de calidad externo, para evaluar la imprecisión con el interno y para evaluar la inexactitud con el control de calidad externo.
Y obviamente durante las rondas analíticas es fundamental para vigilar la precisión y la exactitud de nuestros procesos analíticos. La CL6 recomienda, perdón, sí, bueno, se recomienda que los suelos de control interno positivo tengan un valor relativamente débil, mayor de 1 obviamente, entre aproximadamente 2 y 4.5. Si utilizamos alguna prueba de tipo competitiva, debemos utilizar un control interno positivo, un suelo interno positivo que tenga un valor aproximadamente 2. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, vamos a utilizar varias herramientas estadísticas de control de calidad, como son el Levin Jennings. En general vamos a utilizar reglas de huelga básicas, la 1.2S, la 2.2S, la 4.1D, y algunas mandatorias como obviamente la 1.3S, la 10X y la 4. Que son reglas de los puntos que se van a ubicar en la gráfica de Levin Jennings, ¿verdad? Para el control negativo, generalmente no debemos utilizar reglas de Weber. El análisis diario de las redes web es importante y permite obtener diversa información como tendencias o dispersión de los datos que pueden deberse a cambios en los reactivos, a un cambio en el lote de control, a un cambio en el lote del calibrador, a un problema con el equipo, hasta muchas veces inclusive con el usuario. Pero bueno, todo esto, estas herramientas de análisis de calidad nos van a ayudar a poder determinar en qué punto del proceso analítico se está dando el problema para evidenciar y poder solucionarlo. También podemos evaluar diariamente ese score o utilizando el control de calidad externo. Hay diferentes formas de evaluar el control de calidad externo. Lo ideal es que nuestro control de calidad externo no solo evalúe el HIV, la hepatitis B, el hepatitis C y HIV, sino que también se puede incluir Chagas y la sífilis. Así que podríamos tratar de utilizar este tipo de control de calidad externo conocer si nos ubicamos dentro de nuestro intercuartilo o si nuestro Z-score, que es qué tan alejados estamos del punto medio o del valor medio medido, está en nuestro laboratorio. La reactividad de estas pruebas es estable, ¿verdad? Pero no se deja de lado que ocasionalmente sea un poco complicado verificar que se comporte bien, porque obviamente es una prueba de inmunología, una prueba de inmunoquímica en la que se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. No es como si midiésemos una hormona o un sodio, que es una química pura. Entonces es un poco la forma como se evalúa, si bien es cierto muy parecida, tiene sus aristas para poder hacer. Bueno, y como sabemos, el principal objetivo de todo programa de control de calidad externo es la evaluación continua y a largo plazo del error sistemático en nuestros procesos. Eso fue mi charla. Muchas gracias. Cualquier pregunta aquí. A la orden. Algo rápido y conciso. Bueno, gracias, licenciado Máximo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede escribir en el chat y la estaremos leyendo. También les recuerdo que si alguno llegó un poco tarde, puede buscar el canal de YouTube y podrá encontrar entonces el webinar completo. Tengo una pregunta por acá, licenciado, para usted. Dice, ¿usted como especialista de la salud considera que se debe anexar alguna otra prueba de tamizaje obligatorio con la migración y demás temas globales? Bueno, en lo que estaba leyendo, en lo que también obviamente es evidencia, últimamente están aumentando mucho los arbovirus, la malaria. Algunos países, los tamizajes para detonantes no son iguales en todas las regiones, ¿verdad? Como ella acaba de mencionar en la pregunta, eso va a depender de la región. Ocasionalmente países donde el Chagas no es un tema o no es endémico, no se realiza prueba de Chagas. Y todo tiene que evaluarse en el contexto de la región y de la aparición, pues, de cierto modo, de nuevas infecciones que pueden darse a través de las transfusiones sanguíneas. Esto tendría que evaluarse, pues, por... Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Max, yo sí tengo una preguntita. Mira, sí es interesante ver que con la pandemia del SARS-CoV-2, pues muchos laboratorios empezaron a hacer biología molecular y pues Panamá no se quedó afuera y de hecho, pues Panamá ya había estado haciendo
fininos en muchas cuestiones de diagnóstico a través de técnicas moleculares. Dime si en el caso del banco de sangre, esto de hacer pruebas moleculares durante la pandemia, se tuvo que implementar algo para el SARS-CoV-2, si había riesgo de transfundir alguna bolsa con SARS-CoV-2 o no hay ningún riesgo de ningún tipo. Bueno, en la actualidad, o sea, o sea, si estoy claro, obviamente hay personas que tienen más experiencia en banco de sangre que yo, pero eh, se, por ejemplo, creo que se tiene que tener un tiempo de cuarentena al paciente. Obviamente, después que se sale de SARS, ya no se utilizan pruebas de rigor, pues para que se pueda donar sangre, si ya puede ser SARS. Pero al principio, obviamente, cuando se dio la pandemia, sí, lo más que bueno, lo que se hacía era serología para SARS. Creo que en un momento, si no mal recuerdo, también se procesó antígenos para esos pacientes que querían esos donantes y te rechazaban a los pacientes que habían estado directamente expuestos al virus por un tiempo al principio. Ahorita, actualmente no se hace ninguna prueba para tamizar a estos pacientes pues, o para tamizar a estos donantes que pudiesen padecer. Porque si no vamos a ese caso, también tendríamos que tamizar el dengue, que el Zika, chikungunya. Entonces, ahorita mismo no estamos haciendo nada para eso. Bueno, que yo sepa. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta, licenciado. Dice, ¿hay algún control sobre los bancos de sangre del país? Es decir, ¿es obligatorio el reporte de los donantes positivos a enfermedades infecciosas detectadas? Bueno, esa es una política de Estado. O sea, tiene que, eh, son enfermedades que son de interés público, o sea, que son parte de las estadísticas y tienen que, cada banco de sangre mensualmente genera estadísticas en las que están inmersos estos datos, que son entonces notificados a las secciones de nosocomiales de cada hospital para que luego se haga el consolidado con el CIVIC y se notifica y se da el seguimiento correcto a cada uno de estos donantes que pueda tener una prueba reactiva para una de esas 7 pruebas que se realizan. Notificación obligatoria son. Gracias. Hay otra pregunta acá. Usted hablaba sobre hacer el NAT en pool y hacer el NAT individual. ¿Qué cree que debería considerarse para elegir si se realiza en la institución, en pools o se hace individuales? ¿Existe alguna gran diferencia? Bueno, evidentemente en el cuadro que mostré, se ve la diferencia que hay entre hacer pool y también, por ejemplo, lo que le mencioné de la hepatitis B core, perdón, la hepatitis B oculta. Obviamente, hacer un pool disminuye la sensibilidad de la prueba porque estamos viviendo una prueba que posiblemente sea positiva. Lo que leí, bueno, lo que traté de leer fue que los pools están alrededor de 6. En el banco de sangre que yo asisto a veces en la serología, no realizamos el NAT, pero evidentemente si se hace una prueba individual es mucho más específica y sensible que hacer un pool. Lo que tocaría sería hacer la validación interna, ¿verdad? Porque también para el NAT debe haber controles de calidad externos e internos que verifiquen el correcto funcionamiento de nuestros equipos y de la validez de la calidad de los resultados sea medida por esto. O sea, que las pruebas que estemos empleando también sean capaces de detectar. Por eso se utiliza NAT también, porque, por ejemplo, para poder dar variantes de HIV, es importante que esa prueba que estamos utilizando tenga esa capacidad. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas a la hora de seleccionar los insumos que vamos a utilizar, que tengan posibilidad de detectar variantes, por eso qué tan sensible es, qué tan específico es, cuáles son las recomendaciones del fabricante en muchos casos. Uno es lo que leí hablaba de 6 donantes, pero si vieron, como les mencioné en la tabla, obviamente, se reduce. No quiere decir que a reducir el tiempo de ventana que había casos positivos, sino que obviamente la teoría explica que si lo hacemos de esa manera, podemos reducir el periodo de ventana porque obviamente se hace más específica, más sensible la prueba. Excelente, muchas gracias. Otra consulta, licenciado. ¿Usted sabe si en la región se utilizan pruebas de NAT? Y en caso de que se utilice en la región, ¿la mayoría se hacen en pool o la mayoría se hacen individuales? Las ventajas de utilizar NAT, bueno,
la ventaja obviamente es grande, o sea, los beneficios que tiene un cisternato evidentemente son animales, reduce obviamente la posibilidad de transmitir alguna enfermedad a un receptor, pero eso va a depender de la capacidad económica de cada país, ¿verdad? También depende de la calidad de los donantes. Muchos de los países que aumentaron el porcentaje de donantes son donantes voluntarios. Generalmente un donante voluntario, por decirlo de una manera, es mucho más confiable su donación, pero todo va a depender de la capacidad. Obviamente cada banco de sangre o cada región o cada país va a tener sus políticas de trabajo, va a tener su poder y en función de eso va a realizar los procesos para el análisis en el NAT. Pero todo va a depender de las capacidades económicas de cada país. En América Latina, ya hace bastante tiempo muchos países como México están utilizando el NAT. Así que, y bueno, son poblaciones mucho más grandes. También son millones de personas versus Panamá, que son 4. Pues, Argentina, por ejemplo, tiene 47 millones de personas. Hay que tamizar bien esa gente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá, Listen, para usted. A los donantes positivos por alguna prueba infecciosa, ¿el banco de sangre le da algún tipo de seguimiento? Bueno, la política interna es que al donante se le tiene que citar, un médico tiene que hacerle un seguimiento, el paciente que tiene prueba positiva se va a canalizar a las especialidades pertinentes para que se le dé seguimiento adecuado y como ya lo mencioné, como son enfermedades de notificación obligatoria, estos pacientes, también el Sistema Nacional de Vigilancia debería dar un seguimiento, si no me equivoco. Perfecto. Acá tengo otra pregunta, dice. Habló acerca de que el control negativo no debe evaluarse con las reglas de Westcard. ¿Cuál sería la razón? En teoría es exactamente, yo cuando ahí también me preguntó lo mismo. La mayoría de las pruebas o de los análisis estadísticos y control de calidad en serología se realizan con el control positivo. Por ejemplo, la incertidumbre se puede calcular con control positivo o con el control interno, en este caso. Por eso también la ley dice que es importante que se evalúe con un control interno de tercera opinión, ¿verdad? Y no solo utilizar el control del kit. Obviamente, factores que pueden mejorar la calidad de los resultados del laboratorio es que podamos mantener, por ejemplo, el lote de un control, el lote de un calibrador, el lote de un reactivo, para que estos factores de incertidumbre que vienen ya intrínsecos en cada uno de estos componentes se minimice las posibilidades de que el coeficiente de variación aumente y podamos tener resultados mucho más confiables. Entonces, la reactividad de control negativo no va a aumentar mayor de 1, o sea que no someta a nuestro equipo a un rigor como tal, pues, y el control negativo lo que hace es decirnos, sí, todo lo que es negativo está negativo. Lo importante es saber si aquello que está cercano a 1 es detectado por mi equipo. Eso es lo que dice. Entonces, pues, todas las evaluaciones estadísticas se realizan con el control positivo. Ok, muchas gracias. Licenciado, en cuanto al tema de costos, ¿qué tan accesible es contar con NAT? ¿Es diferente cuando se cuenta con un NAT o se realiza un NAT con pool a cuando se hace individual? Está en mute, Lice. Como ya he mencionado, es costoso, sí. La evaluación molecular en general es costosa. Bueno, últimamente nuevos metodologías, no, equipos, líneas que permiten que sea más accesible. Lo ideal es no hacer pool, obviamente ese es un mundo idílico, pero sí la práctica de hacer pool está evidenciada y soportada con estudios, así que no es que no sea, no es que no se pueda hacer, o sea, se puede. Y es costoso, como ya lo mencioné. Pero bueno, es política. Ajá. Disculpe, dígame. No, como es una política también de Estado, hay que seguirla y obviamente beneficia al receptor. Por supuesto. O sea que en cuanto a decidir, ambos son costosos, pero en cuanto a decidir si lo hago por pool o lo hago individual, pues es una evaluación que va a hacer cada institución. Depende de su Claro, presupuesto
y depende de sus propios estudios, como usted lo ha dicho, o sea, de sus diferentes evaluaciones. Sí, porque tenemos que ser dinámicos, podemos evaluarlo, o sea, obviamente no vamos a validar una técnica que ya está validada, los laboratorios generalmente no validan técnicas, las técnicas deberían validar del fabricante, por el fabricante una técnica de lisa no la va a validar yo. Es más, en el banco de sangre no se pueden utilizar técnicas caseras, no se deben utilizar técnicas caseras, técnicas que ya están validadas y que están aprobadas para trabajar en banco de sangre, porque muchas de las pruebas serológicas, no todas se aplican al banco de sangre. Muchas pruebas son para el diagnóstico, otras pruebas son para investigación, y a pesar de que sean muy robustas y sean específicas y sensibles y tengan muchos beneficios, no son aplicadas al banco de sangre. Entonces, no es que vamos a validar una técnica nueva, pero si ya se ha verificado con el proveedor que se puede hacer un pool y que obviamente es válido, podríamos trabajar con un pool. Y obviamente trabajar de una manera individual, a título personal, considero que obviamente eleva los costos, porque ya no sería trabajar 6 pacientes, sino uno. Y obviamente, cuando tenemos, imagino, entre un grupo de un pool, un paciente positivo, ese paciente luego se verifica y se hace todo el protocolo de validación para que ese resultado o ese pool se trabaje de una manera independiente y podamos, porque obviamente es un pool, no vamos a saber cuál de esos donantes que estamos evaluando en el pool me está dando positivo. O sea que entonces, en teoría, lo vamos a tener que trabajar de una manera individual. Entiendo. O sea que eso es una evaluación que hace cada institución, porque por lo menos en la región he escuchado a veces decir, o algunas personas dicen, quizás para mí no hace sentido hacerlos individual, me parece mejor trabajarlos en pool, pero encontramos otras instituciones que cuentan con los recursos o a ellos les parece más hacerlos individuales y entonces toman ese camino. Es una decisión, o sea, según los costos, presupuestos y las diferentes evaluaciones que haga cada uno, ¿cierto? Sí, claro, como tomando en cuenta las evaluaciones, porque no vamos a hacer algo bueno, que no cumpla con los requisitos que estamos tratando de tener. Perfecto, Licen. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿cuál cree usted que es el mayor reto actualmente de tener un laboratorio con pruebas moleculares, con pruebas de NAT? El resto, la infraestructura, el dinero. Bueno, si son estatales es más sencillo. No sencillo, obviamente, las políticas, si ya vemos el estado de la economía, no es a veces, la burocracia es bastante grande. A nivel privado es bastante elevado el tener un laboratorio de NAT. Y además encarecería mucho los costos de la unidad o de las pruebas que se realizan en esa unidad de sangre, mejor dicho. Y bueno, todas esas cosas hay que evaluarlas también. Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Realmente ha sido un gran tema, una gran exposición. Realmente nos ha encantado contar con usted en esta tarde, escucharle, y podemos ver en este tema, como en cada tema que tenemos programados para estas diferentes series de webinars, en cómo el laboratorio realmente salva vidas. Entonces, de nuevo, a los que entraron tarde, les recuerdo que pueden entrar al canal de YouTube, donde si no pudieron escuchar toda la charla del licenciado Máximo, pues en unos días las van a estar poniendo para que usted pueda escucharlo desde el principio. Y les invito a que se unan a nosotros la próxima semana para escuchar a la licenciada Omara Domínguez con el tema seguridad de las transfusiones sanguíneas. Espero que tengan muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Chao.